Tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a Primer Plano. Iniciamos una nueva emisión. Vanessa, ¿cómo estás? Así es, Romina, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, todo bien. Todo bien, gracias. Bien, y esta semana tenemos realmente un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de la pandemia, la vacunación. Vamos a estar hablando también de los efectos psicológicos que nos trae esta pandemia a 1 año y medio ya que estamos sufriendo, si se quiere, las consecuencias del COVID-19. También, por supuesto, nuestros columnistas nos traen temas que tienen que ver con el ámbito jurídico y además en este primer bloque nos visita Roberto Espinosa. Él es escritor y es periodista tucumano, tiene una gran trayectoria y hoy está con nosotros. Buenas tardes, Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿usted? El susto y verlas, diría mi abuela. Igualmente. Bien, bien. Mucho gusto. Igualmente, Roberto, gracias por venir. Realmente muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Roberto está presentando el libro sobre Mercedes Sosa, la cantautora tucumana que nos representa a nivel internacional. Cuéntenos primero de qué se trata el libro y cómo fue recopilar esta obra. El libro es un libro periodístico, no es un libro histórico, ¿no es cierto? En realidad surge a partir de que hace un par de años, revisando los muchos cassettes que tengo, encontré una entrevista de las varias que le hice a Mercedes Sosa y que no las había vuelto a escuchar. Entonces, bueno, vi que tenían bastante actualidad, que no se referían a algo circunstancial, que puede ser un recital, hablamos de eso y ya está. Claro. Sino, bueno, que había cosas más profundas. Bueno, descubrí que tenía 7 entrevistas de las muchas que las hice a lo largo de 27 años, más o menos. Entonces, bueno, se me ocurrió que se podía hacer un libro sobre Mercedes Sosa, si bien había una anterior biografía muy buena. La propuesta esta era diferente porque el patrimonio, digamos, o el valor agregado de este libro eran las entrevistas, donde claro, ella habla por sí misma, claro, digamos. Y bueno, convoqué a músicos que han tocado con ella a lo largo de 30 años o más, y que generalmente los músicos son conocidos en el ambiente musical, pero no trascienden mayormente, digamos. Generalmente a la hora de hablar de Mercedes Sosa se lo busca a Víctor Heredia, a León Gieco, a Teresa Parodi, claro, que son figuras ya muy conocidas en nuestra música popular, claro, Fito Páez, en fin. Entonces dije, bueno, yo voy a convocar a aquel guitarrista que le acompañó al tucumano Rubén Lobo, percusionista, que le acompañó 18 años, a Osvaldo Avena, percusionista que la acompañó en una época, un hombre de mucho prestigio en el ámbito musical. claro. Y generalmente los músicos tienen cosas interesantes para contar, que surgen de los ensayos, cómo era ella, si era exigente o no, qué pasaba con el armado de un recital, dónde se ponían los acentos, cosas que habitualmente no se conocen de ella, ¿no? Claro. Usted conoce mucho sobre la historia de Mercedes Sosa. Sí, digamos, he tenido la suerte de que hemos mantenido una relación a lo largo de 27 años, sobre todo cuando ella venía acá, a la casa de su mamá, de doña Emma, o a veces yo iba a Buenos Aires por algún trabajo del diario, y bueno, iba a visitarla. De manera que, bueno, también hubo momentos en que ella padecía mucho la soledad, sobre todo cuando salía de gira. Entonces, bueno, tenemos una correspondencia por mail, donde yo siempre mandaba cosas que podían interesarle y a ella le hacían bien y generaba reflexiones en ella. De manera que el libro se fue armando así, digamos, hay testimonio, quizás la figura más emblemática o más conocida es Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, pero bueno, hay otros músicos de prestigio como Pancho Cabral, está Gabriel Senanes, un compositor que fue director del Colón y que hizo los arreglos cuando Mercedes Sosa se presentó en el Colón con Marta Argerich. También él la acompañó a ella cuando Mercedes Sosa fue al Vaticano. Incluso él, por ser médico también,
tuvo que atenderla por un problema de salud que tuvo en ese momento. Claro. Bueno, se van mostrando distintos aspectos de ella y que la muestran, digamos, humanamente, ¿no? Claro. Roberto, noto en usted que se genera cierto vínculo, ¿no?, con los entrevistados. ¿Cómo es entrevistar a este tipo de personalidades? Usted ya como periodista. Bueno, yo siempre cuando un entrevistado me caía bien, buscaba el modo de continuar esa relación. Ya sea a través de cartas, cuando no existía el mail, Claro, después a través del mail. Claro. De ese modo hemos mantenido una relación con Yupanqui, por ejemplo. Don Atahualpa, yo lo entrevisté en el año 82 la primera vez y él vino 5 o 6 veces a Tucumán, algunas a actuar, otras de visita, otras por un homenaje. Y siempre era motivo no solo de hacerle una entrevista de ese momento, sino charlar después, quedar un rato, compartir un momento, ¿no es cierto? Bueno, de ese modo he ido hilando así amistades con gente famosa, digamos, que al mismo tiempo me han enriquecido a mí como persona, ¿no? Totalmente. ¿El medio tuvo un rol fundamental en esto, Roberto? Sí, yo siempre soy un agradecido al diario, primero porque me ha permitido aprender el oficio de periodista, y bueno, y ha sido realmente el vehículo para que yo me contacte con tanta gente, no solo importante, sino que me ha enriquecido a mí humanamente, ¿no? A través de esta profesión. Bueno, no tan solo este año tuvo la participación del libro de Mercedes Sosa, sino también que escribió una novela, Los Duendes de la Olla Mágica. Cuénteme un poco más sobre esta novela. En realidad es una novela que yo la terminé de escribir en 2011. Perfecto. Entonces, en un momento dado pensé en escribir para mis hijas, una que ya salía de la adolescencia, la otra entraba, y bueno, de pronto, qué sé yo, la empecé a escribir y se va escribiendo la novela ya no pensando, digamos, en un público, entre comillas, adolescente, ¿no? La literatura es universal, eso de encasillarla en literatura para chicos, literatura para jóvenes, literatura para adolescentes, literatura para adultos, me parece que es una picardía editorial nada más, digamos, sectorizar y sectarizar ese público, ¿no? La literatura es una sola, los cuentos de Horacio Quiroga los puede leer un chico de 10 años o una persona de 90, digamos, y gozar, digamos, con esa lectura. Bueno, esta novela cuenta la historia de un changuito adolescente que decide buscar a su padre, al cual él no ha conocido. Bueno, tiene un amigo que tiene una discapacidad, que toca el violín, y un día se extravían en una salamanca en el Cerro San Javier. Y se meten en una especie de laberinto de la salamanca, donde hay duendes, obviamente, y hay duendes que son duendes muy sabios, grandes duendes, ¿no? Y les van contando historias, en fin. Y en el marco, digamos, de una buena parte de la historia de Tucumán de los últimos 50 años, ¿no? De manera que tiene muchas cosas, puede ser del realismo mágico, ¿no es cierto? Y bueno, ese trabajo quedó ahí, en un cajón, como se dice habitualmente. Sí. Y bueno, este año finalmente se editó. Sí. De manera que, bueno, para mí ha sido un placer, algo hermoso, en 2 semanas, que 2 libros míos nazcan, den a luz, ¿no? Totalmente. Claro, Roberto, ¿cómo surge la inspiración para iniciar a empezar a escribir un libro? Usted nos decía recién, lo pensaba para su hija. En el anterior caso que hablábamos de las entrevistas de Mercedes Sosa. ¿Surge espontáneamente? ¿Usted está pensando en qué puede hacer? ¿Cómo empieza a escribir un libro? No, bueno, la inspiración es propia del trabajo. Cuando uno está trabajando, surgen ideas, es decir, por ahí una imagen, o el hecho de ver un pájaro y tener una imagen puede desatar un poema, un relato o una crónica periodística, digamos, inserta
De manera que creo que no hay algo que determine qué es la inspiración, es la creatividad, ¿no es cierto? Les doy un ejemplo. Hubo un fotógrafo famoso que se llamó Cartier-Bresson. Sí. Y él trabajaba en un medio importante en Estados Unidos. Entonces un día se produce un accidente en el edificio emblemático, en el Empire State, no me acuerdo si en el piso 44, una avioneta se estrella y se mete en un departamento. Entonces van todos los periodistas, los fotógrafos a cubrir eso. Y los fotógrafos, ¿qué es lo que hacen? La foto de cajón, ¿cuál es? Se van al departamento de la par y lo sacan a la avioneta incrustada. Cartier-Bresson saca esa foto, pero al mismo tiempo se va 2 pisos arriba y la toma desde arriba la avioneta. Esa foto se publicó en la portada del New York Times, y si uno la mira en el diario, ve ese vacío y siente que se cae. ¿Cómo se llama eso? Creatividad. Y es en 2 segundos el chispazo. Y si hago esto, voy y lo hago. No es que está pensando. Claro. Bueno, esa chispa es la creatividad. Y en esa chispa está constituido, confluyen, mejor dicho, todas las cosas que uno ha leído, las reflexiones que ha hecho, cosas de la infancia. Es decir, es un compendio de cosas que en un segundo encienden una chispa y se produce la luz. Sí. Eso es la creatividad. Bueno, de manera que, bueno... que es realmente muy bueno escucharlo, ¿no? Esta creatividad que deben tener a la hora de poder escribir. Roberto, ¿algún sueño que le quedó pendiente o que le falta? ¿Algún proyecto que... Siempre hay muchos sueños, ¿sí? ¿No? Pendientes. Yo pienso que sueño con que esta provincia que amo tanto, bueno, pueda volver a soñar en grande, ¿no? Soñar en grande significa en grandes proyectos, no quedar atado a la coyuntura, a la pequeñez política, al voto, sino pensar un Tucumán grande, ¿no? Y si seguimos con sueños chiquititos, vamos a tener una provincia chiquitita, mentalmente también. Entonces, bueno, en ese sentido creo que mi máxima aspiración, digamos, para nuestra sociedad sería esa. Y bueno, y por ahí, qué sé yo, seguir produciendo. Yo siempre estoy tratando estoy produciendo. Sí. Eso es lo importante para mí, ¿no? Así es, Roberto. Activo. Muchísimas gracias por venir. Gracias por sus palabras y por compartir estos conceptos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Muchas gracias. De esta forma estuvimos con Roberto Espinosa. Él es periodista de La Gaceta y es escritor, tiene una vasta trayectoria y distintas obras ya publicadas. Hacemos una pausa y enseguida continuamos.